Y por supuesto, nos faltan 7 minutos para sufragar. Por favor, señora, señor, usted que ya está a la puerta de las entradas del recinto, corra, corra, por favor, tenemos que votar. Su voto es decisivo para un nuevo Ecuador. Su voto lo necesitamos para tener una diferencia bastante grande. Por favor, vaya a votar. Le quedan 7 minutos. Si usted está cerca del recinto, corra, corra, corra. Y así usted no tendrá que pagar la multa. Llegó el 11 de abril, el día que esperábamos, el día que decíamos, es el día en el que tenemos que sufragar. Ya estamos. Y el 11 de abril ya se está terminando. Nos faltan escasos 6 minutos para sufragar. Y tenemos aquí la visita de un personaje muy importante y muy querido por acá. Fernanda, Claro ¿de que quién sí. se trata? Claro que sí, mi Mashi, le damos la cordial bienvenida a Frank Vargas Anda. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Y como mencionaba Mashi, es muy importante pues que todas las personas que faltan todavía por ejercer su derecho al voto lo hagan inmediatamente porque estamos a minutos nada más de festejar, ¿no? Así es. Gracias, Mashi, gracias, mi querida amiga, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Realmente se ha vivido una fiesta democrática, una fiesta con ciertos asuntos que van a salir, imagino, en los medios, que han habido problemitas que han sido subsanados. Y llamar a la ciudadanía, como lo dice Mashi Maldonado, que vayan a votar hasta el último minuto. Y hago un llamado también a todos los compañeros de ARMA y a todos los que fueron de Juntos Podemos, que estamos aquí presentes con el coordinador nacional, estamos con las bases, estamos con la gente que realmente ya decidió el país, y creo que en los próximos minutos vamos a festejar ciertamente ya, como lo pasó en Oceanía, Europa y Asia, ya ganó Andrés Arauz. Esa es una muestra de lo que pensaban, inclusive que no iba a ganar, pues ganó con el 100%, porque es el 64% y 30%, wow. Es realmente un 100% que fue arrasadora realmente la votación. Es decir, que estamos viendo ya, estamos anunciando desde ya la victoria. Y por esa victoria tenemos que tomar la calma, que sea realmente como se ha venido celebrando esta fiesta democrática, que todos los ecuatorianos, el momento que se dé la victoria, que ya es segura, que velemos también, y que todos los que estén adentro en las urnas, que se velen por la democracia. Aquí no se trata de izquierda, derecha, ni nada, sino se trata por el país. Exactamente, el país necesita resurgir, y ojalá lleguemos a la época de Rafael Correa, donde fue una excepción del viejo país que siempre teníamos, llegamos a un país diferente. Tenemos la presencia de Fran Vargas y por supuesto la pregunta, ¿cómo fue este día para usted? Me imagino que usted salió a sufragar temprano o al mediodía. Bueno, iba a salir temprano, acompañé a unos amigos a votar, obviamente muchos indecisos en ese momento, y me supieron escuchar, porque realmente la gente está confundida, ha estado confundida. Espero que todos los compañeros hayan hecho lo mismo, porque esa campaña sucia, ¿no es cierto?, que recibimos, qué pena que haya sido así, y que que no sepan realmente hacer una campaña limpia, es decir, las propuestas, es lo que quiere escuchar el ecuatoriano, y el único que ha dado propuestas aquí, y de un joven que se llama Andrés Arauz, que realmente va a haber un cambio real, y que es el país lo que ha esperado. Y ya decidió, para mí ya decidió el país, ya vemos una victoria, y para aquellos que están con esas ganas equivocadas, digo yo, equivocadas de decir que hay fraude, y no, miren, hay que respetar. Yo pienso que tenemos que, ahorita realmente el país lo necesita. Hemos vivido una situación terrible, 4 años terribles, hay que decirlo, todo lo que se ha vivido, y es hora de que ya los odios, esa confrontación, ya basta, ecuatorianos y ecuatorianas. Y para los compañeros de ARMA, es el momento de decir que ahora sí vamos a trabajar por el país. Yo creo que todos vamos a trabajar, y como lo dije antes, si ustedes me lo permiten, especialmente a los compañeros de ARMA, ser su voz, porque vamos a poner propuestas, vamos a mandar propuestas y decir, hay cosas que a lo mejor hubieron equivocaciones y es de estos 4 años, fueron fatales. Pues ahora los compañeros del ISPA y del ISPOL, creo que vamos a tener por fin alguien que les pueda hablar por ustedes, si ustedes me lo permiten. Claro que sí, Frank, es importante considerar y hacer un llamado a la ciudadanía también a que esté pendiente de las fuentes oficiales, porque en redes sociales se han generado una serie de publicaciones, incluso
ya a partir del mediodía, generando unos resultados que nada más pues son, como decía Masha hace un momento, son como rumores, son unas publicaciones que no tienen una fuente y que de alguna forma intentan confundir a las personas, ¿no? Y generar también un caos posterior, y eso no hay que permitirlo, hay que manejarnos en un proceso tranquilo, ¿no? Así es. Realmente, ahorita la ciudadanía, pienso que en los sectores se está viendo que especialmente aquí en la sierra, ¿no es cierto? En Quito, la parte, digamos, urbana, hay mayor aceptación al candidato de Guillermo Lasso, pero hay que respetar y todos creo que debemos estar conscientes de que es el momento de decir, darnos un abrazo y que darle la victoria al ganador y felicitar. Y realmente, como autoridad que viene a ser el día de hoy, ya nominada, darle los respetos. Y basta con la campaña sucia, porque ya se ve la victoria, es real. La victoria ya se dio en Australia. Yo creo que ahora en Estados Unidos ya se está cerrando la parte este. Ya creo que los resultados, si alguien tiene por ahí, los resultados, creo que ya también hubo una victoria. Pero bueno, vamos a ver los resultados reales. Y yo creo, Andrés Arauz ya es presidente de los ecuatorianos. De otra manera, también pensemos en que tenemos que deponer actitudes, y especialmente a varios compañeros militares que están confundidos con esto de esta campaña sucia de la guerrilla y todo eso, pues sepan escuchar, y de mi persona, que eso es falso. Y al ser falso, muchos militares se lo creen. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y hay que ser, digamos, objetivos realmente. No, eso no se da. En el Ecuador jamás hemos estado, nunca ha sido un país guerrillero. Siempre han tratado de confundir a ciertos grupos como que hubieran guerrilla. Una guerrilla la ha vivido Colombia y nosotros no queremos ser parte de eso. El Ecuador no quiere una guerrilla definitiva, pero no la provoca los grupos que realmente de mala fe. Yo creo, y repito, que tenemos que llamar esto una gran fiesta democrática, y que, como muchas personas han dicho, que gane el mejor. Pues ya, para mí, ya hay ganador. 5 de la tarde y concluyó el proceso electoral. Estamos a la espera. Se acabó esa fiesta democrática. En estos minutos en los que estamos ya cerrando el proceso electoral, también le queremos dar la cordial bienvenida al otro entrevistado que nos va a acompañar en esta tarde, que también es el economista Pablo Dávalos. Le agradecemos por ser parte de este espacio en Ecuador Radio. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Fran Vargas, importado, y por lo tanto también tenemos ya allá a Pablo Dávalos. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí te escucho, Pablo. Qué gusto saludarte. Qué gusto. De Ecuador Radio Online y por supuesto en Carisma FM. Y va la pregunta para Pablo. ¿Cómo vemos ahora sí cómo va a ser la situación del Ecuador con este nuevo rumbo que va a tomar con Andrés Arauz como presidente? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Frank y un saludo a todas las personas que en este momento están ahí y nos escuchan y nos ven a través de los diferentes enlaces. Pienso que lo más importante es el hecho de que apostemos como sociedad a la democracia. Podemos discrepar, podemos decir que de todo, si tú quieres, pero siempre y en todo momento apostar por la construcción democrática e institucional, ¿no? Y eso me parece interesante porque estamos consolidando la democracia, estamos aprendiendo a trabajar en democracia, estamos aprendiendo a ser tolerantes, plurales, democráticos en definitiva, y eso me parece bien. Entonces, si hay alguien a quien hay que felicitar este momento, es al ciudadano y a la ciudadana ecuatorianos y ecuatorianas que con mucho compromiso, con mucho comprometimiento con todo lo que han vivido, con todo lo que sueñan y esperan, con mucho civismo han ido a una urna y han hecho valer su voluntad. Y la suma de esas voluntades es la que construye el país. Entonces, creo que como sociedad hay que felicitarnos porque no han habido, si tú quieres, grandes problemas, no ha habido golpes de Estado, ni mucho menos. Los militares
se han guardado dentro de lo que establece la Constitución en su rol, igual la policía, igual los ciudadanos. Entonces, mi primer reconocimiento, mi primera felicitación es al pueblo ecuatoriano por esta jornada. Lo segundo es a la política, si tú quieres, ¿no? Los ecuatorianos tenemos que aprender a hacer política, tenemos que aprender a negociar. Mira lo que nos pasó en estos últimos años. Tuvimos un partido político, en este caso Alianza País, ahora se llama Revolución Ciudadana UNES, que tenía tanta energía política, ganaba tanto, si tú quieres, ganó tanto desde el año 2008 que ganó la representación para la Asamblea, y ahí sucesivamente que no aprendió a negociar. O sea, construyó la política sin diálogo, sin negociación posible, e hizo de la política un ejercicio de imposición. Y eso al ciudadano le molesta, pues eso al ciudadano, o sea, no le convence. Porque mientras más poder tienes, tienes que aprender a ser más humilde, pues, ¿no? Tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a escuchar a los demás. Entonces, ahora resulta que ningún partido tiene ninguna mayoría, ningún partido. O sea, hay una primera minoría que es la de UNES, hay una segunda minoría que es la de Pachacuti, hay una tercera minoría que es la Izquierda Democrática y una cuarta que es la de Social Cristianos. Eso significa que el próximo gobierno tiene que aprender algo que no hemos hecho hasta este momento, que se llama negociar, aprender a negociar. ¿No? ¿Y negociar qué? Negociar lo que está en la Constitución, porque esa es una tercera cosa que me llama muchísimo la atención y es el hecho de que no leemos la Constitución. O sea, hablamos un montón de cosas sin darnos cuenta que de una parte ya están en la Constitución o de otra parte están en contra de la Constitución, ¿no? Tenemos que regirnos a la Constitución, tenemos que circunscribirnos a la Constitución. La Constitución es absolutamente clara de que nuestro Estado no es un Estado de derecho. Mucha gente dice, somos un Estado de derecho, y no es así. No somos un Estado de derecho, somos un Estado de derechos. ¿Qué significa ser un Estado de derechos? Que el deber ser del Estado, la finalidad misma del Estado, la justificación de su existencia está en garantizar los derechos. Y los ecuatorianos tenemos derecho a la vida digna. Eso dice la Constitución, el numeral 2 del artículo 66. O sea, el Estado no nos está regalando nada cuando nos dice que tenemos derecho a salud, a alimentación, a vivienda, a educación superior. Eso forma parte de los deberes que tiene el Estado con los ciudadanos, ¿no? Y fíjate tú, por ejemplo, ¿por qué hago referencia a esto? Porque fuimos sometidos a un bombardeo incesante de los neoliberales del gasto corriente, que hay que reducir el gasto corriente, que hay demasiado gasto corriente, y eso la Constitución lo prohíbe. La Constitución prohíbe que el gasto corriente sea objeto de ajustes porque el gasto corriente está emparentado al cumplimiento de derechos a través de financiamiento a políticas públicas. Entonces resulta que no hay Estado obeso porque los derechos no son obesos, ¿no? Los derechos están ahí y nos corresponden a todos. Tú puedes ser Guillermo Lasso, ¿no? O puedes ser el más humilde de los ciudadanos, puede ser, qué sé yo, Fidel, el dueño del Banco del Pichincha, ¿no? Fidel Legas, o puede ser el trabajador del último. Todos tenemos derechos, todos. Y el Estado está para eso, para defender esos derechos. Entonces, resulta que si tú lees varias partes del plan de gobierno de Guillermo Lasso, es inconstitucional, porque quiere privatizar la seguridad social y no hay cómo privatizar la seguridad social. Para eso tendría que hacer una consulta y cambiar la Constitución. O sea, no hay cómo. Quiere irse contra los derechos de los ecuatorianos y lo primero que teníamos que haber hecho en la campaña es decir a la Corte Constitucional si el plan de Guillermo Lasso era o no era constitucional. Imagínate si gana, ¿no? Imagínate el conflicto al que va a someter al país. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno gobernó a espaldas de la Constitución y de la ley. Como Lenín Moreno tenía el apoyo de los militares, el apoyo de la embajada, el apoyo de los grandes medios, de la alta burguesía de este país, consideró que eso le daba patente de corso para imponer su voluntad y aprobó leyes que son inconstitucionales, ¿no? La ley de ordenamiento de las finanzas públicas, por ejemplo, ¿no? Se va en contra de la autonomía de vías, se va en contra de la autonomía de los GAT, se va en contra de la autonomía de las empresas públicas. Impone reglas fiscales que son absolutamente inconstitucionales, ¿no? O como tenemos Entonces, también, como menciona usted, Pablo, la ley humanitaria también. O sea, es una especie de normativa y de marco que ha permitido que se vulneren muchos derechos y que no se estén garantizando pues los principales que la ciudadanía actualmente necesita y que se profundizaron en la pandemia, porque eso es importante también
recalcarlo, ¿no, Frank? Realmente existe una serie de vulneraciones de derechos en tanto a lo que respecta a salud, educación, empleo, y que el Estado fue ausente y no se garantizaron estas principales necesidades para la ciudadanía. Entonces hay que tomar en cuenta. Sí. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pablo, por ejemplo, quisiéramos también un poquito conocer su visión respecto a la importancia de generar, o sea, es algo que las personas comúnmente mencionan, y es lo de la reactivación económica, que aquí el Mashi muchas veces nos dice, hablemos en una forma más digerible a la ciudadanía, y es importante este proceso de compra y venta para que las personas también un poco vayan quizás generando o moviendo más su economía, también, que es fundamental, son las necesidades de aquí en el país y de las y los ecuatorianos. Sí, mira, el país está mal. O sea, el país no tiene instituciones. Y nosotros nos damos cuenta que no tiene instituciones cuando queremos sacar la cédula, y resulta que no hay cómo sacar la cédula. Cuando queremos sacar un pasaporte, resulta que no hay cómo sacar un pasaporte. Cuando no hay vacunas, cuando vamos a un centro de salud y está totalmente desarticulado. El país no tiene institucionalidad. ¿Por qué? Porque al no tener institucionalidad, ese es el caldo de cultivo de la corrupción, ¿no? Tú destruyes la institucionalidad y emerge inmediatamente para suplantar a la institucionalidad la corrupción. Entonces tú tienes ahí el tramitador que te dice, vea, yo le ayudo con la cédula, páseme $20, $50 y le doy. Pasas más dinero y te dan la cédula en 20 minutos. Pasas menos dinero y te demora 5 horas. Entonces, cuando se fracturan las instituciones, emergen los comportamientos estratégicos, si tú quieres, emerge la corrupción, ¿no? Lenín Moreno, o sea, llevó adelante una desarticulación institucional como pocas veces vista, ¿no? Nos dejó sin institucionalidad. Tan es así que la gente, cuando se empezó a morir producto del coronavirus en Guayaquil hace un año, no había quien recupere los cadáveres de las casas. Y la gente tuvo que llegar al extremo de la desesperación de salir a los parques con los cadáveres, tratar de incinerarlos y demás, de la desesperación, porque no había institucionalidad. Porque justo en plena pandemia al presidente Lenín Moreno se le ocurrió desarticular el Distrito 8, que es el distrito de Guayas, justamente, ¿no? Se le ocurrió quitarle recursos porque el Fondo Monetario le pidió que quite recursos, y quitó de la salud para pagar la deuda. Entonces hubo una desarticulación institucional, y eso el ciudadano lo ve, ese ciudadano lo siente, ¿no? Solo imagínate que gane Lasso. Esa desarticulación institucional se va a profundizar aún más. ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Es el ciudadano que incluso votó por Lasso, ¿no? Porque fíjate tú, hay algo que es, hay un reemplazo de institucionalidad. Mientras se desbarata la institucionalidad, se impone otra, que es la del Fondo Monetario, que es la que está en las cartas de intención, ¿no? Y estamos construyendo la institucionalidad del Fondo Monetario y de pronto no nos damos cuenta. El país el año pasado empezó a debatir y aprobar la ley anticorrupción por pedido del Fondo Monetario, ¿no? El país en este momento está debatiendo la ley de defensa de la dolarización por pedido del Fondo Monetario, que impone una nueva arquitectura al manejo de la liquidez, que entrega a los bancos el manejo de la liquidez. Si gana Lasso, y Lasso es el Fondo Monetario, el país tendrá que resolver, de acuerdo con el Fondo Monetario, todo lo que tiene que ver con el incremento al IVA. Y resulta que el ciudadano que fue a votar, qué sé yo, por Guillermo Lasso, porque era la democracia, la libertad, ahora tiene que bancarse un IVA de 15% nomás, un IVA del 6%. El ciudadano que dijo, no, no quiero, qué sé yo, la corrupción y demás, resulta que no puede sacar la cédula porque Lasso va a llevar adelante una propuesta de reducción del tamaño del Estado, porque eso dice la Carta del Fondo Monetario, equivalente al 2% del PIB este año, es decir, $2.000 millones. Alrededor de entre 100.000 y 150.000 empleados públicos desaparecerán sus empleos este año. Entonces, eso es lo que va a pasar. O sea, no estamos inventando nada. Está en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. El ciudadano votó por eso cuando votaba por Lasso, votaba por el Fondo Monetario, ¿no? Lo hicieron en Argentina. Macri hizo lo mismo, ¿no? Fíjate el argentino, cuando el argentino dijeron no, que Cristina Kirchner era corrupta, que era autoritaria y todo lo demás, y votaron por Macri, ¿no? Pero resulta que con Cristina Kirchner el peso se mantuvo entre 9 pesos, 7, 8, 9 pesos por dólar, y cuando llegó Macri, empezó la devaluación y el peso llegó a costar hasta 200 pesos por dólar. La luz, el agua, el metro, no subieron 10%, 20%, subieron 1000%. La deuda externa de Argentina se
prácticamente se cuadruplicó, llegó a más de 200 mil millones de dólares, ¿no? En apenas 2 años Macri desarticuló el país, devastó al país, ¿no? Probablemente le pase eso al país, ¿no? En el supuesto de que den un golpe y que, no sé, que le hagan lo mismo a Yacu, lo que le hicieron a Yacu, le hagan a Andrés. Entonces el país tiene que estar pendiente de eso, tiene que estar pendiente de sus decisiones, ¿no? Tenemos que esperar los resultados oficiales, no podemos confundir nuestros deseos con la realidad y esperemos de todo corazón que el país haya sido sensato y que bajo ninguna circunstancia permitamos o le hayamos dado el voto a un banquero, porque los banqueros nos llevaron a la crisis del 99. Y si le damos esta vez poder político, nos van a llevar a una crisis peor que la de 1999. Bueno, aquí estamos entre compas, Ecuador Radio Online y por supuesto en Carisma FM. El tiempo se nos fue, así se nos fue el tiempo. Así como salen los dólares del Ecuador hacia el exterior, así se nos fue el tiempo. ¿Sí? Agradecemos a Pablo Ábalos y también acá a Fran Vargas por estar presente aquí. Nos quedan bastantes temas por hablar y así el tiempo fue tan cortito. Y yo quería hacerle una pregunta a Pablo hacia un rato para una próxima. Si con el Código Monetario Financiero, en el artículo 60, que recuerdo yo, 60-65, el presidente actual podría cambiar la norma para poder bajar los intereses, sería una pregunta para una próxima. Sí, quedamos pendientes. Gracias. Quedamos pendientes. Adiós.